Los burros nunca deberían existir. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita, tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Imagina un mundo donde un solo error humano fue suficiente para condenar a toda una especie animal. Un acto que nunca debió suceder, pero que quedó grabado en la historia de la evolución como uno de los peores deslices de la humanidad. Esta es la historia de los burros, animales que, según algunos científicos, nunca deberían haber existido. Nuestra historia comienza hace más de 5.000 años, en el corazón del noreste africano, en las zonas áridas que hoy conocemos como Egipto y Sudán. Allí vivía un animal salvaje, esbelto, de patas largas y un temperamento feroz, el asno salvaje africano. Este no era un animal manso, ni mucho menos domesticable. Su instinto de supervivencia estaba tan afilado como sus pezuñas. Era rápido, resistente y desconfiado. Un verdadero producto de la selección natural para sobrevivir en condiciones extremas de calor y sequía. Pero entonces, los humanos hicieron lo que mejor saben hacer, interferir en la naturaleza. Movidos por la necesidad de transporte, carga y expansión de sus civilizaciones, decidieron intentar algo impensable, domesticar al asno salvaje. No fue fácil. Requirió generaciones de selección forzada. Solo los ejemplares menos agresivos fueron mantenidos vivos. Solo los más obedientes se reprodujeron. Y así, lentamente, siglo tras siglo, ese majestuoso animal salvaje se transformó en algo completamente distinto, el burro doméstico. Pero aquí es donde empieza el verdadero problema. Porque el burro, tal como lo conocemos hoy, es biológicamente una especie completamente disfuncional. Su código genético está lleno de errores. Su fisiología es un híbrido de adaptaciones que ya no sirven a ningún propósito natural. Son demasiado débiles para sobrevivir en estado salvaje, pero también demasiado testarudos y lentos para cumplir eficientemente con las tareas para las que fueron creados. De hecho, algunos científicos evolucionistas van más allá. Afirman que el burro representa una de las peores manipulaciones genéticas no planeadas de la historia de la humanidad. Una especie que solo existe por capricho humano, sin ninguna razón ecológica o evolutiva para estar aquí. Y si te parece exagerado, espera a escuchar lo que viene. Porque la tragedia del burro no termina en su origen forzado. Lo que les esperaba en los siglos posteriores fue aún peor. Con el avance de las civilizaciones humanas, los burros fueron llevados a lugares donde jamás habrían llegado por su cuenta, Europa, Asia, América, Australia, incluso islas remotas donde no existían depredadores naturales. Y aquí comenzó el segundo capítulo de esta catástrofe evolutiva, los burros se convirtieron en plagas. Sí, así como lo oyes. En lugares como Australia, la población de burros creció de forma descontrolada. ¿La razón? Una combinación letal, tienen pocos depredadores, se reproducen rápido y consumen grandes cantidades de vegetación. Esto llevó a un desastre ecológico que aún hoy se intenta controlar. Y si aún no te parece suficiente para decir que los burros nunca deberían existir, espera a conocer el impacto que han tenido en otras especies nativas. En islas del Caribe, por ejemplo, la introducción de burros llevó a la destrucción total de ecosistemas enteros. Plantas endémicas desaparecieron. Animales nativos fueron desplazados o llevados a la extinción. Todo, gracias a un animal que ni siquiera debería estar ahí. Pero antes de que pienses que este es solo otro caso de mala gestión ambiental, hay otro detalle aún más oscuro. El sufrimiento de los propios burros. La mayoría de ellos vive en condiciones infrahumanas. Son animales explotados, mal alimentados y maltratados. Se calcula que en el mundo hay millones de burros usados en trabajos forzados, arrastrando cargas imposibles, caminando bajo el sol sin descanso y muriendo de agotamiento a edades muy tempranas. Todo esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿vale la pena que una especie exista solo para sufrir? En la próxima parte de este video, vamos a profundizar en las mutaciones genéticas que el ser humano provocó en los burros, los errores biológicos irreversibles que los acompañan desde su nacimiento y por qué, según la ciencia moderna, los burros representan un callejón sin salida en la evolución. Lo que vamos a contarte ahora no es solo una opinión.
Es un hecho respaldado por años de investigación científica. Los burros, tal como los conocemos hoy, son el resultado de una manipulación genética no intencionada, fruto de siglos de cruces forzados y selección artificial. Pero, a diferencia de otras especies domesticadas como los perros o los caballos, la evolución del burro no trajo consigo un éxito biológico, sino todo lo contrario. Desde el punto de vista genético, el burro tiene serios problemas. Su linaje está plagado de lo que los biólogos llaman cuellos de botella genéticos. Esto significa que su diversidad genética es extremadamente limitada. Durante el proceso de domesticación, solo unos pocos ejemplares fueron utilizados para reproducirse, lo que provocó una especie de efecto embudo en su ADN. Como resultado, la mayoría de los burros actuales son genéticamente casi idénticos. Esto no es un detalle menor. Una baja diversidad genética implica que la especie tiene una capacidad mínima para adaptarse a cambios ambientales, enfermedades o crisis ecológicas. Por decirlo de manera más clara, los burros están biológicamente condenados a desaparecer, a menos que los humanos sigan interviniendo constantemente para mantenerlos vivos. Pero la cosa no termina ahí. Uno de los errores más graves en el proceso de domesticación fue la alteración involuntaria de ciertos rasgos fisiológicos. El burro moderno tiene un sistema inmunológico deficiente. Son propensos a infecciones, enfermedades respiratorias y problemas en las articulaciones. Su capacidad pulmonar es limitada y, en zonas de alta humedad, muchos desarrollan problemas crónicos que pueden llevarlos a la muerte. Además, tienen un ciclo reproductivo complicado y una tasa de fertilidad más baja que la de otras especies de tamaño similar. Las hembras suelen tener partos difíciles, y las crías presentan un alto índice de mortalidad durante los primeros meses de vida. Pero quizás uno de los aspectos más crueles de toda esta historia tiene que ver con su resistencia física, o mejor dicho, la falta de ella. Contrario a la creencia popular de que los burros son fuertes y resistentes, lo cierto es que la mayoría de ellos sufren constantemente de sobrecargas musculares, daños en la columna y fatiga extrema. Son animales que han sido forzados a realizar trabajos muy por encima de sus capacidades biológicas. En muchos países del mundo, se les obliga a cargar con pesos equivalentes a varias veces su propio cuerpo, recorrer distancias inhumanas bajo temperaturas extremas y sin acceso a agua o comida adecuada. Y aquí es donde el círculo de sufrimiento se completa. Los humanos crearon al burro, lo distribuyeron por el mundo, lo explotaron hasta el límite, y cuando ya no les resultó útil, lo abandonaron. Hoy en día, miles de burros viven en estado semisalvaje en zonas donde no tienen lugar en el ecosistema. No pueden volver a ser animales salvajes porque carecen de las herramientas necesarias para sobrevivir por sí mismos. Pero tampoco tienen un lugar real en las sociedades humanas modernas. Un ejemplo claro de esto es lo que sucede actualmente en Australia. Allí, los burros son considerados una plaga. El gobierno ha implementado programas de control poblacional que incluyen desde esterilizaciones masivas hasta medidas más drásticas como la caza aérea. Miles de burros son abatidos cada año desde helicópteros, en un intento desesperado por frenar su expansión y proteger los ecosistemas nativos. Y si creías que esta era una tragedia exclusiva de Australia, te equivocas. En países de África y América Latina, los burros abandonados deambulan por las carreteras, provocando accidentes de tráfico, destruyendo cultivos y generando conflictos entre comunidades rurales. En algunos casos, los animales son simplemente capturados y sacrificados para evitar problemas mayores. Todo esto por una simple razón, un error humano cometido hace miles de años que nunca debió ocurrir. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si los burros son genéticamente inviables, si sufren físicamente y si causan desequilibrios ecológicos donde quiera que van, ¿por qué los seguimos criando? ¿Qué papel cumplen hoy en día en una sociedad moderna y tecnificada? La respuesta te va a sorprender. Porque detrás de la permanencia de los burros en el mundo existe una industria oculta, una que mueve millones de dólares y que muy pocas personas conocen, la industria del extracto de piel de burro. En la siguiente parte, vamos a adentrarnos en este oscuro negocio. Te contaremos cómo la demanda de un producto cosmético milenario está llevando a una nueva masacre de burros en pleno siglo XXI, y cómo, paradójicamente,
El consumo de cremas y tónicos de belleza está empujando a esta especie aún más cerca de su extinción definitiva. Hasta ahora hemos hablado del origen forzado del burro, de su fragilidad genética y de su sufrimiento físico. Pero lo que estás a punto de escuchar es quizá la parte más oscura de esta historia. Una que mezcla codicia humana, tradiciones milenarias y un mercado internacional que crece cada año, la industria del extracto de piel de burro, también conocido como ejiao. Pocos fuera de China han oído hablar de este producto. Pero en el país asiático, el ejiao es considerado un elixir de la salud. Se le atribuyen propiedades casi milagrosas: rejuvenecer la piel, fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la circulación y hasta aumentar la fertilidad. Se comercializa en forma de tónicos, pastillas, caramelos y productos cosméticos de lujo. Y lo peor, la demanda no para de crecer. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los burros? Todo. El ejiao se produce a partir de la gelatina que se extrae al hervir la piel de los burros. Se necesitan miles de animales para producir pequeñas cantidades del producto. Y aquí es donde comienza el horror. Para abastecer este mercado, China no puede contar únicamente con sus propios burros. De hecho, en las últimas décadas, la población de burros en China ha caído de manera dramática. Las granjas locales no dan abasto. La demanda es tan alta que han comenzado a importar burros desde África, América Latina y otros países de Asia. El resultado, una caza global de burros. En naciones africanas como Kenia, Etiopía y Nigeria, los burros están desapareciendo a un ritmo alarmante. Comunidades rurales que dependen de estos animales para el transporte y el trabajo agrícola están quedándose sin ellos. Ladrones de ganado recorren las aldeas por la noche, secuestrando burros para venderlos en el mercado negro. Las autoridades locales están desbordadas. No hay suficiente control para frenar el tráfico ilegal. Y el proceso de matanza, mejor ni hablar. Los burros son transportados en condiciones infrahumanas, sin agua ni comida, amontonados en camiones durante días enteros. Muchos mueren por asfixia o deshidratación antes siquiera de llegar a los mataderos. Los que sobreviven, son sacrificados de manera brutal. No existen protocolos de bienestar animal. No hay anestesia. No hay compasión. Todo por un producto que termina en frascos de cosmética, en boutiques de lujo y en tiendas de medicina tradicional. Pero esta crisis no se limita a África. En América Latina, especialmente en países como México y Brasil, los burros también están siendo capturados y exportados hacia China. En algunos casos, de manera legal. En otros, a través de redes clandestinas de tráfico de animales. La situación ha llegado a tal punto que organizaciones internacionales de derechos animales han lanzado campañas de emergencia para tratar de detener esta masacre. Pero la respuesta de los gobiernos ha sido, en el mejor de los casos, tibia. Las ganancias de este negocio son demasiado grandes. Y en países en vías de desarrollo, la corrupción y la falta de recursos dificultan cualquier intento de regulación. Mientras tanto, las cifras son escalofriantes. Se estima que más de 4 millones de burros están siendo sacrificados cada año solo para alimentar la industria del ejiao. Y si la demanda sigue creciendo al ritmo actual, algunos expertos predicen que la especie podría enfrentar una extinción funcional en menos de una década. Y aquí es donde la ironía alcanza su punto más alto. Después de haber sido creados artificialmente por los humanos, después de siglos de explotación, sufrimiento y abandono, ahora, los burros están siendo exterminados para siempre. Y todo para satisfacer una moda de belleza que, según muchos científicos, ni siquiera tiene base científica real. Sí, tal como lo oyes. La supuesta eficacia del ejiao como tratamiento rejuvenecedor o terapéutico carece de evidencia sólida. La mayoría de los estudios sobre el tema son antiguos, mal diseñados o directamente financiados por las mismas empresas que venden el producto. Los beneficios son más placebo que otra cosa. Pero aún así, millones de personas siguen comprando, creyendo en la promesa de una piel más joven o de una salud milagrosa. Y mientras tanto, los burros siguen muriendo. Pero esta historia todavía tiene más capas de tragedia.
porque además del sufrimiento animal y el desastre ecológico, la desaparición de los burros está generando una verdadera crisis humanitaria en las zonas rurales más pobres del planeta. Para miles de familias campesinas, perder a su burro significa perder su forma de vida. Ya no pueden transportar agua, ni llevar sus cosechas al mercado, ni acceder a servicios básicos. Y lo peor, nadie está ofreciendo alternativas reales. En la próxima parte, vamos a explorar precisamente eso, el impacto social y económico que está provocando la desaparición de los burros en comunidades enteras. Vamos a conocer testimonios reales de personas que han visto sus vidas colapsar por culpa de este negocio, y cómo, irónicamente, son los más pobres quienes están pagando el precio más alto de una industria que solo beneficia a los más ricos. Imagina por un momento que vives en una aldea remota. No tienes coche, ni motocicleta, ni acceso a transporte público. El pozo más cercano para conseguir agua está a varios kilómetros. El mercado donde puedes vender tus productos agrícolas queda aún más lejos. En ese escenario, ¿quién es tu mayor aliado? La respuesta para millones de personas en África, Asia y América Latina es simple: su burro. Sí, ese animal que muchos en las ciudades consideran torpe o insignificante, en el mundo rural es literalmente un salvavidas. Pero ahora, debido a la creciente demanda de ejiao y la explotación indiscriminada de burros en todo el mundo, esas comunidades están enfrentando una crisis silenciosa y devastadora. En países como Kenia, por ejemplo, las aldeas más afectadas por el tráfico de burros reportan que las distancias que antes se recorrían en pocas horas ahora requieren caminatas de todo un día. Mujeres y niños son los más perjudicados. Son ellos quienes tradicionalmente se encargan de recolectar agua, leña y alimentos. Con la desaparición de los burros, esa tarea se ha vuelto casi imposible. Pero esto no solo es una cuestión de transporte. Los burros también son fundamentales para la agricultura a pequeña escala. Son usados para arar la tierra, transportar abono y mover las cosechas desde los campos hasta los mercados locales. Su ausencia ha llevado a una disminución alarmante en la producción de alimentos. Menos producción significa menos ingresos, menos comida y, en muchos casos, hambre. Un informe de la organización The Donkey Sanctuary, una de las pocas ONGs que lucha activamente contra este desastre, revela que en algunas regiones de África el robo masivo de burros ha generado conflictos violentos entre aldeas vecinas. Las comunidades desesperadas, al ver que sus animales desaparecen noche tras noche, han comenzado a organizar patrullas armadas para protegerlos. Se han reportado enfrentamientos, heridos y hasta muertes. Todo por un animal que, irónicamente, nunca debió existir bajo criterios evolutivos, pero que ahora se ha vuelto esencial para la supervivencia de millones. Pero la crisis no termina en África. En América Latina, la situación es igualmente preocupante. En zonas rurales de México, por ejemplo, las comunidades han visto reducir su población de burros en más de un 70% en menos de una década. Las familias campesinas, que dependen de estos animales para llevar sus productos a los mercados locales, ahora enfrentan serias dificultades para mantenerse económicamente. Y aquí surge otra paradoja trágica: los campesinos que venden sus burros para exportación muchas veces lo hacen por necesidad extrema. Necesitan dinero rápido para comprar alimentos, medicinas o pagar deudas. Pero al vender su único medio de transporte y trabajo, caen en un ciclo de pobreza aún más profundo. Es como vender tu herramienta de trabajo para poder comer hoy, pero condenarte al hambre mañana. En algunos países, los gobiernos han intentado imponer regulaciones para frenar la exportación masiva de burros. Pero la falta de recursos, la corrupción y la presión de los intermediarios del mercado negro han hecho que esas leyes sean poco efectivas. Las mafias del tráfico de burros se han vuelto cada vez más sofisticadas. Utilizan rutas clandestinas, falsifican documentos y sobornan a funcionarios locales para seguir enviando pieles de burro a los mercados asiáticos. Y mientras todo esto sucede, en las grandes ciudades del mundo, el consumidor promedio sigue comprando cosméticos y tónicos de belleza, sin tener la menor idea de la cadena de sufrimiento humano y animal que hay detrás de cada frasco. Pero hay otro aspecto aún más preocupante. La desaparición masiva de burros está empezando a afectar incluso a los ecosistemas locales.
En algunas regiones, los burros jugaban un papel inesperadamente importante en la dispersión de semillas, fertilización del suelo y control del crecimiento de ciertas plantas. Su ausencia repentina está provocando desequilibrios ecológicos que nadie anticipó. Y como si todo esto fuera poco, un nuevo peligro está surgiendo. Con la escasez creciente de burros, los cazadores y traficantes están empezando a poner sus ojos en otros animales de carga, caballos, mulas e incluso especies salvajes. Todo para satisfacer la demanda insaciable de Ejiao. La cadena de destrucción parece no tener fin. Pero en medio de este panorama desolador, hay quienes se niegan a rendirse. Pequeñas organizaciones, activistas independientes y comunidades enteras están comenzando a levantar la voz. Están exigiendo regulaciones más estrictas, campañas de concientización y alternativas económicas que permitan proteger a los burros sin condenar a la miseria a las familias que dependen de ellos. En la siguiente parte, te contaremos sobre estas luchas, los esfuerzos internacionales para frenar la industria del ejiao y las campañas que están tratando de salvar a los burros antes de que sea demasiado tarde. Porque si algo queda claro hasta ahora, es que estamos frente a una tragedia que involucra a todos, animales, humanos y el futuro de ecosistemas enteros. En un mundo donde el dinero y la demanda suelen tener la última palabra, luchar por la supervivencia de una especie como el burro parece, a simple vista, una causa perdida. ¿Quién se preocuparía por un animal que muchos consideran poco más que un simple medio de transporte rural? ¿Quién levantaría la voz por una criatura que, para muchos, ni siquiera debería existir según las leyes de la evolución? La respuesta es, más personas de las que imaginas. En los últimos años, la indignación por el comercio indiscriminado de burros ha comenzado a crecer a nivel internacional. Organizaciones como The Donkey Sanctuary, Pro-Action for Working Horses and Donkeys y Espana han lanzado campañas globales para denunciar el tráfico ilegal, la crueldad animal y las consecuencias sociales que está dejando la desaparición de estos animales. Estas ONG no solo están hablando, están actuando. Han iniciado programas de rescate, creando santuarios donde los burros maltratados pueden recuperarse. Están presionando a gobiernos de África, América Latina y Asia para que prohíban la exportación de pieles de burro. Están financiando estudios científicos que demuestran que el ejiao no tiene base médica sólida, y que su consumo es más una moda alimentada por la publicidad que una necesidad real. Y están teniendo cierto éxito. En países como Botsuana, Uganda, Tanzania y Níger, ya se han implementado leyes que prohíben la exportación de burros o sus productos derivados. En otros, como Kenia, se han realizado redadas contra mataderos ilegales y se han clausurado instalaciones dedicadas exclusivamente a la producción de piel de burro. Pero la lucha está lejos de terminar. Porque mientras unos países cierran sus fronteras al comercio de burros, otros las abren para aprovechar el vacío en el mercado. Es un juego de gato y ratón, donde cada victoria parece ser solo temporal. La demanda en China sigue creciendo y los comerciantes siempre encuentran nuevas rutas para abastecerla. Pero aquí es donde entra un elemento que está empezando a cambiar las reglas del juego, la opinión pública internacional. Con la ayuda de las redes sociales, videos virales y campañas de concienciación, el sufrimiento de los burros está llegando a millones de personas alrededor del mundo. Influencers, celebridades y defensores de los derechos de los animales están comenzando a utilizar su plataforma para denunciar esta crisis. Un ejemplo poderoso ocurrió en 2023, cuando un documental independiente titulado Skin Trade, The Burro Crisis fue estrenado en varios festivales internacionales de cine. La película, que mostraba con crudeza el viaje de los burros desde su captura hasta su sacrificio en mataderos clandestinos, generó un enorme impacto. La indignación pública llevó a que varios países reconsideraran sus políticas de exportación. Incluso dentro de China, donde la tradición del ejiao tiene raíces milenarias, está comenzando a surgir un movimiento de consumidores conscientes que rechazan productos derivados de la explotación animal. Algunos laboratorios están trabajando en la creación de ejiao sintético, una versión de laboratorio que imita las propiedades del producto tradicional sin necesidad de matar burros. Pero mientras estas alternativas no lleguen a gran escala, los burros siguen muriendo. En las comunidades rurales más afectadas, las personas también están comenzando a organizarse.
En lugares como Etiopía, los agricultores están formando cooperativas para proteger sus animales. Algunas aldeas han comenzado a marcar a sus burros con señales de identificación únicas para dificultar su robo y tráfico. Además, están apareciendo iniciativas educativas que buscan cambiar la percepción cultural hacia estos animales. En muchas zonas, el burro ha sido visto históricamente como un ser inferior, destinado únicamente al trabajo y al sufrimiento. Ahora, gracias a programas de sensibilización, se les está enseñando a las nuevas generaciones el valor emocional y ecológico de estos animales. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, el futuro sigue siendo incierto. La presión económica es enorme. La demanda de Egea no muestra signos de desaceleración. Y las mafias dedicadas al tráfico de burros se adaptan rápidamente a cada nuevo obstáculo legal o logístico. Además, hay un problema aún más profundo, la falta de conciencia global. Mientras el público internacional se moviliza por la protección de elefantes, rinocerontes o tigres, la tragedia de los burros sigue pasando en gran medida desapercibida. No existen campañas masivas de televisión. No hay grandes fundaciones recaudando millones para salvarlos. No hay películas de Disney que los conviertan en íconos culturales. Son, en muchos sentidos, las víctimas olvidadas de la modernidad. Y aquí surge una pregunta dolorosa pero necesaria: ¿estamos a tiempo de evitar su desaparición total? En la siguiente parte de este video, vamos a analizar las posibles soluciones a esta crisis. Desde avances científicos que prometen alternativas viables, hasta modelos de desarrollo sostenible que podrían ofrecer un futuro mejor tanto para los burros como para las comunidades humanas que dependen de ellos. Pero también vamos a explorar un escenario más sombrío: ¿qué pasaría si simplemente no hacemos nada? ¿Cómo sería el mundo después de la extinción de los burros? Porque si algo hemos aprendido hasta ahora, es que cuando el ser humano ignora las consecuencias de sus actos, las consecuencias siempre terminan llegando de la manera más cruel posible. La extinción de una especie nunca ocurre en el vacío. Cada desaparición deja un vacío en el ecosistema, en la economía y en la vida de las personas que alguna vez dependieron de ella. Ahora imagina por un momento un futuro cercano, quizá dentro de 10 o 15 años, donde los burros han desaparecido por completo. La imagen podría parecer poco impactante para alguien que vive en una ciudad moderna, rodeado de automóviles, trenes y tecnologías de transporte. Pero para millones de personas en zonas rurales del mundo, este sería un auténtico apocalipsis social y económico. Primero, el colapso agrícola. Miles de pequeños agricultores perderían su única herramienta de trabajo. El arado manual, que ya de por sí es una tarea agotadora y poco eficiente, sería la única alternativa para muchos. La producción de alimentos disminuiría. Los precios subirían. El hambre, que ya es una amenaza constante en muchas de estas regiones, se expandiría como una plaga silenciosa. Después, el transporte. En zonas donde el burro es el único medio de movilización, la desaparición de estos animales significaría el aislamiento total de comunidades enteras. Niños que antes montaban en burro para llegar a la escuela tendrían que caminar horas bajo el sol abrasador o abandonar sus estudios. Mujeres que transportaban agua, leña o productos agrícolas se verían obligadas a realizar viajes cada vez más largos y peligrosos. Pero el impacto no se detendría ahí. Con la ausencia de burros, aumentaría la presión sobre otras especies de animales de carga, como caballos y mulas. Esto podría llevar a un efecto dominó, poniendo en peligro a otras poblaciones animales. Además, los gobiernos de estos países, ya sobrecargados de problemas sociales y económicos, tendrían que enfrentar una nueva ola de pobreza y migración forzada. Pero el desastre no sería solo humano. Como mencionamos anteriormente, en algunos ecosistemas los burros cumplen funciones ecológicas clave. Su desaparición abrupta provocaría desequilibrios en la dispersión de semillas, en la fertilización natural de los suelos y en el control del crecimiento de ciertas especies vegetales. Zonas actualmente semiáridas podrían convertirse en desiertos en cuestión de años. Y aquí es donde la tragedia evolutiva de los burros llega a su punto más irónico. Una especie que nunca debió existir según los criterios estrictos de la selección natural, que fue creada por el ser humano a través de la domesticación forzada,
ahora se ha vuelto tan fundamental para la supervivencia de millones que su extinción podría desencadenar una crisis humanitaria y ambiental a escala global. Pero, ¿hay solución? La comunidad científica y las organizaciones defensoras de los derechos animales coinciden en que sí, pero el tiempo se agota. Entre las propuestas más urgentes se encuentra la creación de programas de cría sostenible, donde los burros puedan reproducirse en condiciones controladas y con garantías mínimas de bienestar. También se están promoviendo alternativas económicas para las comunidades rurales, como el desarrollo de transportes mecánicos accesibles o la mejora de infraestructuras viales. Otro frente de batalla es la lucha contra la industria del ejiao. Algunas organizaciones están presionando a los gobiernos para que prohíban la importación y venta de productos derivados de piel de burro. Se están promoviendo campañas de concientización dirigidas directamente al consumidor final, especialmente en China, para reducir la demanda y, con ello, frenar la matanza masiva. Incluso en el ámbito científico, algunos laboratorios están acelerando el desarrollo de ejiao sintético, buscando una solución que permita mantener las tradiciones culturales sin necesidad de sacrificar millones de animales. Pero todo esto requiere algo que, hasta ahora, ha sido escaso en esta historia: voluntad política y social. Porque mientras la gente siga comprando productos de belleza sin cuestionar su origen, mientras los gobiernos sigan permitiendo la exportación masiva de burros, y mientras las comunidades rurales sigan sin alternativas económicas, la tragedia continuará. Y aquí llegamos a una pregunta fundamental: ¿qué nos enseña todo esto sobre nuestra relación con los animales que domesticamos? ¿Cuántas veces más repetiremos este ciclo de creación, explotación y destrucción antes de aprender la lección? En la última parte de este video, vamos a reflexionar sobre el verdadero significado de esta crisis. No solo sobre los burros, sino sobre la responsabilidad que tenemos como especie dominante del planeta. Porque quizá, el mayor error no fue haber creado a los burros, sino haberlos condenado al sufrimiento y al olvido. La historia de los burros es una que jamás debería haberse escrito. Desde su creación forzada, hasta su explotación desmedida y su inminente desaparición, todo en este relato parece ser el resultado de una larga cadena de decisiones humanas equivocadas. Y sin embargo, aquí estamos, en pleno siglo XXI, enfrentando las consecuencias de miles de años de indiferencia, avaricia y falta de previsión. Porque si algo ha quedado claro a lo largo de esta historia es que los burros nunca pidieron existir. No decidieron ser domesticados. No eligieron ser convertidos en herramientas de trabajo. No aceptaron voluntariamente ser transportados en camiones sobrecargados hacia mataderos clandestinos. No tuvieron voz para oponerse a convertirse en materia prima para una industria cosmética. Fueron creados, moldeados, usados, y ahora, desechados. Y la pregunta incómoda que todos deberíamos hacernos es: ¿cuántas otras especies están siguiendo el mismo camino? Hoy hablamos de burros, pero mañana podría ser cualquier otro animal domesticado o incluso silvestre. Las vacas, los cerdos, las gallinas, incluso animales de compañía como los perros y gatos han sido víctimas de manipulaciones genéticas que, en muchos casos, los condenan a sufrir toda su vida. La sobreexplotación de recursos, la deforestación, el tráfico de especies, todo forma parte de un mismo patrón: la arrogancia humana frente a la naturaleza. Pero en el caso de los burros, la tragedia tiene un matiz adicional: la invisibilidad. Mientras otras especies reciben atención mediática, campañas internacionales y protección legal, los burros siguen siendo vistos como animales de segunda categoría. Como si su sufrimiento valiera menos. Como si su extinción fuera un daño colateral aceptable. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. La historia del burro es también una metáfora de cómo tratamos a los más vulnerables en nuestra sociedad. Seres sin voz, sin poder, sin representación, que son explotados hasta el agotamiento y luego descartados cuando dejan de ser útiles. Ya sean animales o personas. Por eso, al conocer esta historia, no podemos simplemente sentir lástima y seguir adelante. Es necesario actuar. La próxima vez que veas un producto cosmético etiquetado como ejiao, sabrás lo que significa. La próxima vez que escuches a alguien hablar de los burros como animales tercos o inútiles, recordarás que están aquí por culpa nuestra y que su sufrimiento es responsabilidad directa de la humanidad.
Puedes apoyar organizaciones que luchan por su protección. Puedes compartir esta información. Puedes cuestionar el origen de los productos que consumes. Porque aunque parezca poco, cada pequeña acción suma. Y más allá de eso, puedes empezar a mirar a los burros no como una aberración evolutiva, sino como las víctimas silenciosas de una de las mayores negligencias colectivas de la historia moderna. Quizá, si aprendemos algo de esta historia, podamos evitar repetirla con otras especies. Quizá podamos empezar a entender que cada vida, por más pequeña o insignificante que parezca, tiene un valor que va más allá de su utilidad para nosotros. Porque al final, la verdadera pregunta que nos deja esta historia no es por qué los burros existen, sino por qué permitimos que existieran solo para sufrir. Y ahora, la decisión es nuestra. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.